Estamos en Yuk TV, una ventana a la conciencia, y en este segmento vamos a hablar de un gran santo budista tibetano, que a mí su historia me parece una de las más padres o muy buenas historias, porque él, de ser súper malvado, se vuelve en uno de los principales santos del budismo tibetano, y es Milarepa. En Yuk tenemos algunos libros del budismo tibetano muy importantes, que son la historia de Milarepa, de Naropa y de Marpa, ¿no? Sí, está involucrado. Está involucrado. Sí. Y para este tema tan interesante, Enrique nos va a hablar un poquito de la historia de Milarepa. Pues sí, Milarepa es uno de los grandes santos del budismo tibetano. Se le representa generalmente como un asceta desnudo, cubierto apenas por una túnica de lino blanco y con una mano cerca del pabellón de una oreja, como escuchando los sonidos del éter, o escuchando mejor el vacío, Shunya o Shunyata. Milarepa, como muchos santos de otras tradiciones, es al mismo tiempo un gran poeta. Y estoy recordando a San Juan de la Cruz, o al propio Shankaracharya, que también se le atribuyen diversos ¿poemas? Himnos, unos a Shiva, otros a Krishna, etc. Y Milarepa compuso los cantos de Milarepa. Nosotros los hemos publicado en 2 tomos y contienen, como tú mencionabas, su biografía, y es el mejor ejemplo de cómo ir de la magia negra a la iluminación en una sola vida, que es el ideal de todo camino espiritual auténtico. La vida humana es demasiado preciosa como para ser perdida, dicen los textos hindúes y budistas, en nimiedades, en cosas sin importancia. Bagatelas. Puede ser utilizada, por supuesto, en acumular riquezas, placeres, títulos, honores. Pero el día que se acaban todas, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que, como tú dices, tiene una existencia limitada. ¿Por qué no, aconsejan los textos budistas, aprovechar esa preciosa vida humana, que es la única posibilidad de alcanzar la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, en la búsqueda espiritual? Milarepa no lo entendió por la vía fácil. No lo entendió por la vía fácil. Resulta que él, dicen los historiadores, que pertenece al siglo XI y pertenecía a una familia acaudalada. Sus padres eran dueños de rebaños. Recordemos, el Tíbet es una meseta inhóspita, árida. Y pues la fuente principal de riqueza en esa región es el ganado. Los yaks, las cabras, etcétera. Que los yaks son padrísimos. Son hermosísimos. Bueno, pero resulta que la riqueza pues trae consigo a veces, desgraciadamente, la envidia de los demás. Y es el caso de Milarepa, porque cuando muere el padre, se arreglan los tíos, los hermanos del padre, para apoderarse de la riqueza de Milarepa. Y él, de la noche a la mañana, pasa de ser un junior de la época, un junior del Tíbet medieval, a un desposeído, a un vagabundo que no tiene techo. Es tal el odio que pero esta experiencia, tanto a él como a su madre, ¿no? Tanto a él como a su madre,
quienes son vejados, insultados y golpeados, además de despojados de sus riquezas. Está el odio que provoca en Milarepa esta experiencia, que decide, sin cortapisas, matar a sus parientes. Aquí no están las dudas como las de Arjuna en el Bhagavad Gita. Aquí Milarepa tiene muy claro que solamente quiere matarlos. Y entonces decide que el único camino posible para un desposeído es la magia negra. En la magia hindú y budista hay 8 fines. Uno de ellos es marana, matar, sin que haya ¿consecuencias? Señales evidentes de que fue muerto por una flecha, por veneno. Okay. Que no te cachen. Más o menos, que no te cachen. Marana. Y a esa arte tan oscura, sutil y oscura dedica años de estudio Milarepa, hasta que lo logra. Un poco a la manera de Sansón, que ya ciego atrae hacia sí las columnas del templo donde los cananeos celebran la victoria sobre los israelitas, y es sepultado junto con ellos, un poco más o menos. Él aprovecha una fiesta donde están reunidos todos sus parientes y hace que las columnas de la casa se precipiten y caigan sobre ellos. Los aplasten. Todos. Tíos, sobrinos y sobrinos nietos. En una sociedad agrícola los matrimonios son muy tempranos y un hombre de 30 años puede tener ya nietos. Esperemos que eso no le suceda. Pero así como él tuvo esta certitud, esta como claridad esta de metas, intensidad, ¿no? Como un deseo único. Cuando finalmente destruye a su familia, a sus enemigos, ya no tiene una meta por la que vivir. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya los destruí y ¿se siente bien o no se siente bien? No se siente bien. Pero afortunadamente encuentra en su camino un maestro espiritual auténtico. ¿Qué es? Que es Tilopa. Y Tilopa le da un propósito superior a Milarepa. El único propósito realmente humano, el camino espiritual. Y le enseña. Aprovecha que su discípulo tenía ese deseo manifestado equívocamente hacia la destrucción, para llevarlo de la misma manera hacia la meta por más excelencia. alta. Pero el camino no es sencillo, como tú dices. Le presenta varias pruebas. Estas pruebas son simbólicas. Una de ellas consiste en construir una casa y el maestro la destruye 7 veces. La destruye. Pero no y le tenían, ordena obviamente, nuevamente. en el Tíbet no tenían pues maquinaria, lo tenían que hacer a mano, bajo un frío inclemente. O bajo un sol inclemente. O bajo el sol inclemente, y entonces prueba la paciencia, porque la paciencia es una virtud que no estábamos acostumbrados a desarrollar, a alimentar, y la paciencia es una de las cosas que si tenemos, bueno, pueden pasar 1000 cosas, pero con esta paciencia puedes lograr la iluminación. Bueno, que estuvo a punto de perderla, ¿no? Estuvo a punto de perderla, claro. Le pone muchas pruebas. Por su carácter, ¿no? Las pruebas, según los estudiosos, tienen que ver, algunas sí son pertenecientes exclusivamente a la tradición budista e incluso tibetana, pero otras tienen un trasfondo chamánico. Por ejemplo, precisamente esta representación de Milarepa como una zeta desnudo, imaginémoslo
en las cumbres del Himalaya. Gélidas. O sea, los fríos de Nueva York no se comparan. Los fríos chilangos menos. No, bueno, esos no. Nada. Y él funde la nieve con el calor generado por su ascetismo, por el tumo, que es la traducción tibetana del tapas, del calor ascético. De las pruebas. Y al final de cuentas él alcanza la meta. Y su maestro se lo hace saber. Esto también es muy interesante porque hay mucha gente en Occidente e incluso en Oriente que se las da de maestros espirituales y dice: yo ya alcancé la iluminación, ya alcancé el nirvana. Curiosamente hay un texto budista muy interesante, el Nigakajima, me parece que así se llama, que dice: quien dice que posee el nirvana, quien dice que posee la extinción, ese no tiene la extinción. Es el maestro el que tiene que confirmar que el discípulo llegó a la meta. Uno mismo no puede autoerigirse en iluminado o en maestro espiritual. Pero si quieren enterarse de todo el chisme completo de la vida de Milarepa, y sobre todo de las 6 enseñanzas que recibe de su maestro, tienen que leer pues los cantos de Milarepa, que hemos publicado en Editorial Yuk. Pues bueno, este es una invitación a la lectura, y tenemos muchísimos libros de budismo tibetano que pueden ser muy útiles para desarrollar la paciencia y para alcanzar en esta vida misma el fin para el cual hemos nacido, la iluminación. Y con esto terminamos este segmento. Muchísimas gracias por su atención. Aunque también podríamos invitar, mañana sábado 1, tenemos un taller de niños índigo. Los invitamos a nuestras actividades, para lo cual pueden consultar obviamente el Facebook y también en la página de nosotros, www.librosyuk.com y libreriayuk.com, para sus compras en línea. Y están invitados a este taller que se va a llevar mañana en la librería Yuk, sucursal Avenida Chapultepec 522. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti.